Tenemos nuevamente a Beatriz Rangel, que es analista internacional, directora de AMLA, jefa del gabinete de Carlos Andrés Pérez II, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Eh, ya que a la gente le gusta tanto las explicaciones de ella y le parecen tan sinceras y tan abiertas, qué mejor momento para que nos explique qué es lo que está pasando en Venezuela y qué ha cambiado con la salida del país de Edmundo González y cómo salió del país, porque ahora hay varias versiones de cómo él salió del país. Ya está claro que no hubo ningún acuerdo, ya está claro que él no se comprometió a nada especial con la tiranía. Pero ¿qué nos dice Beatriz Rangel? Bienvenida, Beatriz, te queremos. Un millón de gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con tu extenso y leal público. Mira, Napoleón, yo pienso que los venezolanos tenemos que estar muy orgullosos de esta épica que ha recorrido el liderazgo opositor en Venezuela a partir de octubre del año pasado. Se ha logrado la unión de la oposición democrática, se ha logrado contra todos los pronósticos y contra todos los obstáculos llevar a cabo una elección en la cual concurrió masivamente el pueblo venezolano y eligió un líder. El gobierno respondió como iba a responder, porque eso no es un gobierno constituido por políticos, sino por una banda de delincuentes que están protegiendo su botín. Entonces, para poder seguir teniendo el botín, tienen que seguir estando en el poder. Por lo tanto, no importa lo que digan el pueblo de Venezuela, no importa lo que diga el pueblo de Venezuela, ni dónde deposite el pueblo de Venezuela su soberanía. Para ellos, el Estado venezolano es una cuestión de rapiña. Dicho esto, se abrió un compás muy interesante, porque por primera vez se demostró el carácter delincuencial de este gobierno. Pasó como el cuento aquel del niño que grita, el emperador está desnudo, y efectivamente el emperador estaba desnudo. Bueno, el, el, la victoria electoral de la oposición y la elección del señor Edmundo González Urrutia fue el grito del pueblo venezolano: el emperador está desnudo y no quiero seguir con ese emperador. Ahora, ¿qué se abre? Ellos están defendiendo, o sea, el régimen delincuencial está defendiendo su botín y ha recurrido al secuestro, al asesinato y a la prisión de un conjunto de casi 2.000 personas, entre muertos y presos. Hay casi 2.000 personas perseguidas por el gobierno simplemente por ser parte del andamiaje que supervisó las elecciones y que garantizó que se supiera lo que había pasado y cuáles habían sido los resultados electorales de esa votación. ¿Qué pasó en esa tesitura? El gobierno o el régimen está peleando con las uñas y recurrió al chantaje del señor Edmundo, intentaron extorsionarlo también y finalmente lo iban a apresar. ¿Y lo iban a apresar con qué intención? El señor Edmundo González Urrutia, y esto es buenísimo que lo tengamos claro todo el tiempo y todo el mundo. El señor Edmundo González Urrutia es el depositario de la soberanía de Venezuela, porque al pueblo concurrir masivamente a un proceso electoral y seleccionarlo a él por encima de otros candidatos, con la ventaja con que lo seleccionaron, eso significa que el pueblo depositó su soberanía en él. Esa es una característica que lo hace a él distinto y lo convierte en un activo a proteger. Hay que recordar aquí que las reglas que se están jugando no son las del béisbol ni las del paddle, son las del ajedrez. Y si la gente que sabe jugar ajedrez sabe que todo el juego es protección del rey, porque en el momento que te agarran el rey, se acabó el juego y perdiste. Entonces, al rey hay que protegerlo porque en este caso es el depositario de la soberanía de Venezuela
y por tanto ese arreglo que él hizo de irse me parece bien, otra movida estratégica brillante del liderazgo opositor venezolano. Porque mientras esté bajo custodia de la Unión Europea, él puede codificar su estatus de presidente electo de Venezuela y desde allí dirigir un operativo en el cual se facilite la transición, las negociaciones que no ha habido y eventualmente el cambio de gobierno en enero del año que viene. De manera que los venezolanos tenemos que ser orgullosos de lo que ha pasado y tenemos que tener confianza en ese liderazgo opositor que nos va a llevar a pasar este nuevo Rubicón con éxito. Ok. ¿Sabes cómo salió realmente él y si hubo algún acuerdo con el régimen y si es verdad que el régimen permitió que saliera? Eh, ¿Qué sabes tú de eso? No, mira, yo lo único que sé es que él originalmente conversó, fue con el establecimiento diplomático de los Países Bajos. Y fue el establecimiento diplomático de los Países Bajos el que le hizo el approach a España. Esto a mí me parece que fue una jugada brillante. ¿Por qué? Porque al tú tocar la puerta de los Países Bajos, tú estás tocando la puerta de toda Europa del Norte, de los países que no son parte para nada ni de la tradición, ni la cultura, ni la historia de América Latina, como si lo es España, y que haya sido los Países Bajos quienes le hayan requerido a España que reciba a Edmundo González Urrutia, significa que él garantizó primero el apoyo de de la Unión Europea antes que de un país que por sus vínculos históricos tiene relaciones con América Latina cercanas, pero que no necesariamente esas relaciones se reflejan en el resto de la Unión Europea. Pero hay por ahí quien dice, no sé si será cierto o no, pero que salió escondido por la salida de los diplomáticos con otro nombre en un avión que no era el de España, de la Fuerza Aérea Española, sino en otro que lo llevó a República Dominicana, donde hacía varios días esperaba el avión de la Fuerza Aérea Española. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, yo de eso no sé nada, pero francamente, eso es perder el tiempo, porque estamos debatiendo el operativo final de una decisión histórica. Los operativos finales se realizan de una manera que sea la más eficiente y efectiva. Si el gobierno de España decidió no enviar su aeronave a territorio venezolano, sus razones tendrá, y dejarlo ahí y recibir a Edmundo González en un avión privado, que no sé de qué naturaleza, pero francamente me parece que es perder el tiempo, porque lo importante es que el depositario de la soberanía venezolana está a salvo, porque ¿cuál hubiera sido la alternativa? Que lo pusieran preso, que lo torturaran y que le hicieran exactamente lo mismo que le hicieron a Fernando Albán, que no soportó la tortura, murió bajo tortura y entonces lo tiraron de un piso 10 diciendo que era que se había suicidado. Ahora, tanto el gobierno de Colombia como el español que había sido dirigente de la Unión Europea, presidente de la Unión Europea, eh, dijeron que era una noticia triste para la oposición venezolana, porque ellos piensan que, como a mucha gente piensa también, que es un golpe a la oposición, si es un golpe o no es un golpe, no sé qué me vas a responder. Las batallas unas veces se ganan, otras veces se ganan una batalla, otras veces se pierde la batalla. Todo el mundo le ha pasado eso. Al Libertador ganó y perdió batalla. Napoleón ganó y perdió la batalla fundamental, la perdió. Es decir, ok, pero es una mala noticia, es un golpe para la oposición de que él no esté escondido en Venezuela y no pueda salir como no salió
en las últimas presentaciones y convocatorias de María Corina Machado? Mira, yo creo que no es ningún golpe. Yo repito lo que ya dije. El depositario de la soberanía de un país es un activo que hay que proteger. Y ese activo no había manera de protegerlo en Venezuela. Cuando tú tienes enfrente tuyo quien está persiguiendo ese activo, es un régimen delictual. Porque si estuviéramos hablando de otro tipo de régimen, posiblemente una negociación y ellos mismos hubiesen entendido. A ver, la Polonia de Jaruzelski. No entendió Jaruzelski que era un tipo totalitario, que había recurrido a tácticas feroces para mantener el poder y representar al poder imperial soviético en Polonia. No se dio cuenta que el pueblo del polaco estaba completamente volteado en contra, que el proceso de apertura que se estaba iniciando con la caída del muro de Berlín en toda Europa Oriental aconsejaba que se empezara un diálogo y al final un diálogo que llevó unas elecciones en Polonia. Pero, pero ese señor no era un delincuente, ese señor ni estaba aliado con la Cosa Nostra italiana, ni estaba él incurso en tráfico de drogas o de seres humanos o de oro. Este, o sea, el señor Jaruzelski era un político que era comunista y que creía en la Unión Soviética. Estos señores son un grupo que se ha asociado no para gobernar, sino para delinquir. Y cuando tú te enfrentas a eso, tienes que proteger tus activos, porque ellos te los van a querer destruir. Y el activo al que yo, si fuera ellos y pensara como ellos, que soy un régimen delincuencial, el primero a destruir es el depositario de la soberanía de Venezuela. Porque muerto el señor González Urrutia, se acabó, hay que volver al juego inicial, que es hacer otras elecciones. Ok, entonces, si ellos no entregan el poder para enero, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué? Es que yo pienso que de aquí a enero la situación de ellos se va a deteriorar muchísimo, muchísimo, porque cada día van a tener menos acceso a los conductos financieros internacionales y cuando tengan acceso les va a costar muchísimo dinero. Creo que ya, de hecho, en América Latina empezó como un parteaguas entre la izquierda democrática y ellos, porque obviamente al revelarse todos los delitos en que ellos están incursos, para la izquierda democrática es una vergüenza aliarse con esta gente y están estableciendo distancia. Yo sé que hay gente tú me vas a decir, sí, pero López Obrador. Mira, el tema de México es un tema especial y aparte. ¿Por qué? Porque cuando México entró en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, se apartó de América Latina y empezó a formar parte del conglomerado norteamericano. Eso es uno. Dos, desde el punto de vista económico, México ha progresado y ha sido uno de los países que ha creado más clase media gracias a este tratado. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista político, si bien es cierto que Salinas de Gortari y Zedillo, particularmente Zedillo, hicieron los esfuerzos para democratizar, abrir el PRI, crear instituciones que garantizaran unas elecciones libres, repartir el poder, o por lo menos delinear lo que era el poder federal, lo que era el poder estatal y lo que era el poder municipal. Eso causó una reacción del liderazgo tradicional en México, que era el que representaba el antiguo PRI. Y ese antiguo PRI es López Obrador, que quiere llevar a México a ser de nuevo, como dijo Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta donde tú cada 6 años eliges a un rey azteca y ese rey tiene poder omnímodo sobre los gobernadores, sobre los alcaldes, sobre el Congreso, sobre los jueces, sobre absolutamente todo. A los 6 años termina su mandato,
muere ese rey azteca y viene otro. Un sistema completamente autoritario. Eso es lo que están tratando de hacer. Y por supuesto, entonces ven con simpatía el autoritarismo de Venezuela. No necesariamente creo que van a ir a hacer mucho, y de hecho, lo estamos viendo. López Obrador ya dijo, no, 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 yo no voy a seguir en esas conversaciones, una falta, una pérdida de tiempo, yo tengo otras cosas que hacer. Y, no, y creo que han tenido dificultades los otros dos, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro, para volver a montar la famosa alianza. Ok, y la posición de Lula y la posición de Petro. Mira, Lula preside un país profundamente democrático, tan democrático que en las elecciones pasadas, si bien la sociedad rechazó el liderazgo de Bolsonaro, tampoco fue que abrazó el de Lula, porque Lula ganó por apenas 2,5 o 2,8 puntos a su favor. Eso es uno. Dos, el Congreso, en 2/3 del Congreso, no son afectos a Lula. Y él ha tenido que negociar absolutamente todo lo que está pasando. Él lo que ha tratado de hacer es lo mismo que hizo Correa en Ecuador, que es controlar el poder judicial. Pero tampoco, sí es verdad que ha hecho algún progreso, pero no es tampoco que el plan de Lula se ha cumplido. Entonces, cuando Lula termine, Brasil va a seguir siendo democrático. Y Brasil, en la semana pasada, hubo una convocatoria al Congreso de Brasil sobre el tema de Venezuela, donde interpelaron a la embajadora de Brasil en Venezuela, donde interpelaron al señor Amorín, y entre las cosas que le dijeron que diera gracias a Dios que ese cargo de él no se tenía que someter a aprobación parlamentaria, porque si no saldría de ahí despedido, desempleado. Y a María Corina también, a María Corina Machado también le invitaron. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas políticas de Brasil no están de acuerdo con nada de eso, pero que sí están de acuerdo con que se reconozca los resultados de las elecciones en Venezuela tal y como ocurrieron. En el caso de Petro, mira, ¿tú crees que esa escasez de gasolina y todos esos problemas que está teniendo ahorita Colombia son espontáneos? Fue que Ecopetrol no, no, no planificó bien su producción y sus líneas de abastecimiento. No, ahí hay parte de la intervención del régimen delincuencial de Venezuela, porque cuando ellos vieron que Petro no se sumó enteramente a lo que ellos decían, este, y todo empezó inclusive la misma observación electoral. O sea, Colombia fue el único país al cual el régimen de Venezuela autorizó que mandara una misión de observación electoral. Esa misión fue y rindió un informe. ¿Qué dice ese informe? Exactamente lo mismo que dice el Centro Carter, las Naciones Unidas y Transparencia Electoral, que el señor Edmundo González Urrutia ganó 2-1 al señor Nicolás Maduro Moro. Ese informe que fue consignado al Congreso de Colombia y que motivó que el Congreso de Colombia se movilizara y pidiera la aprehensión de Nicolás Maduro, Maduro no se lo va a perdonar a Petro. Entonces, sus pequeños mostricos que ellos manejan, y yo siempre cuando pienso en ellos, pienso en esa imagen de Maléfica, en La Bella Durmiente de Walt Disney, está Maléfica con una cantidad de bichos horrendos rodeándola, y el fuego y la cosa. Bueno, y ella le decía a los bichos esos horrendos, anda a ver y ataca al príncipe, anda a ver y búscame las hadas. Bueno, uno de esos maléficos chiquitos está moviendo esos hilos en Colombia para que Petro sepa que no adherirse y no apoyar de frente en los designios del régimen de Caracas tiene consecuencias. Y por otro lado, me parece que es muy peligroso la campaña que tienen contra Karim Khan en la Corte Penal Internacional, una campaña que tienen
nacional que me suena, que es justamente el régimen y los abogados del régimen. Mira, esa historia de querer recusar a Karim Khan me parece el disparate más grande que se le puede haber ocurrido a nadie. ¿Por qué? Porque mal que bien, la demanda que fue incoada contra el régimen de Venezuela por 5 naciones de América Latina ya está en las últimas instancias. ¿Qué quiere decir las últimas instancias? Ya están para, y terminaron el sumario y ya tienen que tomar acción. Y entre las acciones que tienen que tomar, Maduro tiene que rendir indagatoria, no va a rendir indagatoria, entonces, porque no, obviamente no va a ir a la corte y no va a salir de Venezuela, entonces viene la orden de arresto. Y una orden de arresto internacional que compromete a todos los países signatarios del Tratado de Roma. Estamos a esto de que eso pase. Entonces, ahora, si tú recusas en este momento al fiscal, ¿qué significa? Que el señor fiscal sale, tiene que haber un proceso entre Naciones Unidas para escoger un próximo fiscal. A ver si entendemos que en Naciones Unidas nada de esas elecciones son fáciles. ¿Por qué no son fáciles? Porque hay un principio que se llama eh, distribución geográfica equitativa, lo cual significa que si hoy el fiscal viene de una región del mundo X, el próximo tiene que venir de otra región del mundo. En este caso, el señor fiscal, creo que le tocaría en este momento, porque él es ciudadano del Reino Unido, pero la postulación de él, porque le tocaba a Asia, dentro del principio de distribución geográfica, la postulación de él fue de la mancomunidad británica de naciones. Entonces, tú tienes a un señor apoyado por 71 países, un señor que está a punto de culminar un expediente y lo vas a sacar y te vas a tirar a un escenario completamente incierto, que tú no controlas ni el sur global ni nada, y dentro del sur global el régimen de Venezuela tiene muchos aliados. Y eso es lo que el régimen de Venezuela quiere y eso es lo que muchos tontos útiles venezolanos que se lo ponen al régimen están tratando de auspiciar. Porque además yo veo que todo lo que planteó el régimen en la Corte Penal Internacional, todo fue rebatido, perdieron en todo. Entonces, no es que Karim Khan porque tiene a la esposa, porque él no tiene, sino porque ahí está como un abogado, una abogada asistente, ni siquiera como la principal, ni mucho menos, ¿no? Que ni siquiera él escogió, sino los abogados de defensa de Maduro. O sea, será familiar lo que quiera, pero o es muy mala y no ha tenido o no ha querido tener influencia sobre su familiar. Eso es lo que yo siento. ¿Qué sientes tú? Yo siento lo mismo y además te quiero decir una cosa. Dentro de los procedimientos de la Corte Penal Internacional figura la obligación de anunciar los equipos de defensa para que la contraparte pueda decirle al fiscal si la acepta o si tiene cualquier tipo, si los que han incoado la querella piensan que ese equipo defensor tiene problemas. Y eso tiene un periodo desde que se constituye el equipo defensor hasta 45 días después. ¿Y qué pasó con esos 45 días? Que los querellantes no levantaron un informe diciendo, bueno, pueden ir todos menos la señora esta, porque esta señora es familia suya. Entonces, vamos a ver, si vamos a movernos en el campo internacional, tenemos que, uno, seguir las reglas y dos, entender cómo funciona la geopolítica y cuáles son los intereses estratégicos de la democracia venezolana. Pero es que yo creo que también hay mucha ansia de figuración, de salir en la foto, de que alguien diga fulanito, fulanita, propuso la recusación del fiscal. ¿Sabes? Sin medir las consecuencias. Yo creo que una de las cosas donde nosotros fallamos muchísimo, no solamente los venezolanos, sino muchos los latinos, es
cuando tenemos que tomar una decisión, antes ni abrir la boca, ni escribir nada, hacer eso que se llama un análisis de fortalezas y debilidades. O sea, yo, por ejemplo, cuando me enteré de la noticia de que esta señora era una de los miembros del equipo defensor, era familia de Karim Khan, cuñada de Karim Khan, yo le pregunté a varias personas, ¿qué pasa si se recusa al fiscal? Entonces me dijeron, estas son las reglas para recusar al fiscal, esto todo, y tú te metes, haces un análisis de debilidades y fortalezas y te das cuenta que las fortalezas de mantener el juicio son inmensamente mayores a las debilidades que puede traer la presencia de esa señora. Entonces, otra gente piensa, se cayó la imagen, se cayó la imagen. Yo tenía mis manos aquí, yo no toqué la computadora para nada, a mí que no me digan nada. Bien interesante, entonces espero que haya logrado preguntarle a Beatriz Rangel alguna de las interrogantes que tiene la gente que lucha por la democracia. Tratando de entrar en este momento Beatriz Rangel. Vamos a esperar que entre. Les recuerdo que estamos hablando con Beatriz Rangel. ¿Y quién es Beatriz Rangel? Beatriz Rangel es analista internacional, es directora de AMLA Consulting Group, fue jefe del gabinete de Carlos Andrés Pérez II, fue integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Y te lo vuelvo a preguntar, ¿y ahora qué? Pero mira, ahora, ¿qué es lo que está planteado? Del lado de la sociedad civil venezolana, la sociedad civil venezolana tiene que seguir su proceso de resistencia. ¿En qué sentido? Creo que resguardándose, por ejemplo, expresando su descontento, pero con cacerolazos y con manifestaciones que hagan saber que no están de acuerdo con lo que el régimen está haciendo, pero resguardándose, no exponiéndose. Eso es uno. Dos, el señor González Urrutia, obviamente, bajo resguardo y protección de la Unión Europea, va a podernos revelar todo lo que está pasando en Venezuela y posiblemente desde allí él pueda liderar. Él lo dice muy, muy, muy bien en su comunicado de hoy. Yo lo que quiero es que haya paz en Venezuela, que haya diálogo. Entonces, yo creo que él sí puede iniciar un diálogo de la comunidad internacional con el régimen, en el sentido de que la comunidad internacional le diga al régimen, hasta aquí llegamos. Y hasta aquí llegamos, señores, porque ustedes han roto absolutamente todas las normas internacionales, no estamos dispuestos a que ustedes acaben con el vecindario y por lo tanto, vamos a, de aquí para adelante es una negociación sobre cómo se hace para acatar la voluntad del pueblo venezolano expresada claramente el 28 de julio. ¿Cómo se hace para que acaten eso? Mira, ahí ha habido muchísimas formas. Ah, en el mundo ha habido montones de transiciones. Por ejemplo, la muy cacareada Pero transición de España. transiciones de dictaduras dirigidas por políticos. Pero hemos quedado claro desde un principio que estos no son políticos, sino una banda de delincuentes. Sí, pero a las bandas de delincuentes también les llega su momento. Yo sí creo que con lo que están haciendo, asusando las huestes que les son leales dentro de los grupos irregulares de Colombia y con lo que hicieron en Chile, que violando la soberanía chilena mandaron a asesinar a un oponente y con lo que le intentaron hacer al señor Edmundo González Urrutia, ya eso es suficiente expediente como para que se les empiece a aplicar un mecanismo internacional que hasta ahora no se había aplicado.
que es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿Por qué? Porque ya no es solamente que están incursos en delitos de lesa humanidad, sino que están gozando de privilegios económicos a través de la comisión de esos delitos. Me explico, cuando ellos forzan crean una situación que forza a la gente a salir del país y, y todo el andamiaje militar venezolano participa en pedirles coimas a los caminantes, en secuestrar niñas para meterlas en el tráfico de seres humanos. Eso es un delito. Entonces, como es un delito internacional, a esta gente se le puede aplicar la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Y una vez que todos los países de América Latina decidan, o por lo menos los que están afectados por las acciones del régimen de Venezuela, inicien este proceso, van a estar cercados, no van a tener recursos y las mafias que están con ellos, ante semejante cerco y semejante seguimiento internacional, van a cambiar de base, porque eso es lo que hace el crimen organizado transnacional. Cuando viene la policía les pone las luces, los reflectores sobre los escondites de ellos y los lugares de donde operan la manufactura de drogas, inmediatamente cambian eso y se lo ponen en otro lugar. Entonces eso, nada más eso, de empezarles a aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional, les va a hacer perder el último recurso líquido que ellos tienen, que es el producto de todas esas fechorías. Pero mucha gente dirá que en las Naciones Unidas para hacer algo, una acción grave contra X, contra un país o contra alguien, tiene que tener la aprobación de China y de Rusia, que si China y Rusia o China o Rusia solamente no la aprueban, basta para que no sea aprobada. No, tú puedes, la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, no necesitas pasarla por Naciones Unidas. Estados Unidos invocó esa convención cuando fue contra la FIFA y pusieron preso a todo el mundo de la FIFA. Hasta lo fueron a buscar en su casa. O sea que sí es posible. Por otro lado, alguna gente dirá que, bueno, cacerolazo, que cacerolazo no tumba gobierno y la mejor demostración ha sido los cacerolazos que desde, no solamente desde la época de Chávez, sino de antes, inclusive cuando tú estabas en el gobierno, segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, había cacerolazos y no pasó nada. Bueno, yo creo que sí pasó mucho, pero, pero sí tienen, no, pero es que es una manera de expresar tu descontento y que se sepa que no tienes al pueblo de tu lado, ya. Bien interesante. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, que estaba diciendo cuando se cayó la imagen tuya, que es muy importante que la gente te cree, que la gente cada vez que tú apareces en el programa escribe maravillas de ti y espero que les haya aclarado todos los puntos. Y a pesar de lo que dice Borrell, de las declaraciones de Borrell y las declaraciones de Petro, ¿no? La salida de el Mundo González del país, sea como sea su salida, es algo positivo en la lucha por lograr la democracia en Venezuela. Es una etapa más. Muchas gracias por lo que estás diciendo sobre mis intervenciones, pero yo simplemente trato de ser fiel a lo que yo creo y a lo que la mejor información que trato de recoger me lleva a pensar. Gracias, Beatriz. Un Un abrazo. abrazo, gracias. Nos vemos.